La idea de este recorrido es que vayan viendo cómo fueron cambiando los criterios de exposición, que tiene que ver con, en el programa después ustedes lo van a poder leer como el cambio desde lo que se llama el white cube, el cubo blanco. Es decir, la noción que nosotros tenemos ahora de la sala, que es un cuadrado blanco donde se exhibe, en realidad se fue modificando, o sea, se fue llegando hacia eso. Desde esos primeros gabinetes de curiosidades hasta hoy, donde la sala es totalmente neutra, no presenta ningún tipo de información para el público, o es un espacio que está pensado para ser dinámico y exhibir solamente obras. Y esta frase habla un poco de esto que habíamos mencionado en algún momento. José Roca es un curador que en este momento está como en la cresta de la ola. Fue y es todavía parte del comité asesor curatorial de las adquisiciones de arte latinoamericano de Tate Gallery de Londres. Y él dice algo que es muy importante para entender, bueno, ok, la curaduría es un relato, elegimos las obras, pero ¿cómo hago para que el visitante entienda ese relato? Entonces lo que él dice es que una exposición es un texto, es decir, un mensaje que se expresa pero en términos visuales. Esa es la diferencia entre escribir un ensayo curatorial y hacer una exposición. Y el montaje de una exposición puede, a través de los recursos museográficos, tales como el color, la disposición de paneles, la iluminación y la escenografía museal, generar un clima que condicione y comunique la muestra. Esto es muy importante para que entiendan por qué es que aparecen estos recursos de iluminación, por qué se disponen las obras en un espacio que no es arbitrario y que no tiene que ver con una cuestión estética, sino que justamente a través de esos recursos como yo tengo que hacer visible la idea que estoy tratando de transmitirle al visitante. Es que es como el cine, una curaduría es como una película. Le voy dando indicios, le voy dando pistas, presento los personajes, voy dando como sutiles pistas para que el visitante, el espectador, entienda qué es lo que está pasando en la película y puedo deducir solo cuál va a ser el asesino de la película. La curaduría funciona muy parecida a la estructura del cine, es decir, yo le voy dando indicios, le voy dando pistas al visitante para que pueda comprender ese aspecto o ese relato que yo quiero, o esa mirada que yo quiero que tenga el visitante sobre ese artista o conjunto de artistas. ¿Vieron cuando se hace una publicidad para televisión y esa publicidad se modifica para gráfica y se modifica para radio? La publicidad es la misma, lo que pasa es que el medio en el que se comunica tiene necesidades y características distintas. La instancia curatorial, o sea, la exposición en sí misma, es un medio de comunicación en sí mismo que tiene sus propias características. Entonces, lo que hay que hacer es saber manejar esos recursos. Lo que en realidad tenemos que comprender es que justamente si yo pienso la curaduría como experiencia, una experiencia que solamente puedo tener ahí, que muchas veces se da con las instalaciones, con el arte cinético, el arte interactivo, cosas que no puedo ver en otro, ¿no? Si yo lo veo en un libro, veo una obra de Le Parc en un libro, no es lo mismo que estar ahí. O que la curaduría esté tan bien pensada y armada que esa situación, ese relacionamiento de las obras entre sí lo pueda tener solamente en la exposición. O sea, lo que hay que pensar es eso, en la exposición como un lenguaje en sí mismo. Con el tema de la curaduría hay varias cosas para decir a eso. Hay curadores que ocupan toda la escena y opacan al artista, que sería un caso de mala praxis curatorial. Hay casos donde el artista se come al curador y le decide todo y no hay espacio para el curador, lo único que le interesa es que figure el nombre porque el curador lo legitima. Y también hay algo que sucede mucho, por lo menos en el contexto argentino, que es en el que yo más trabajo, que muchas veces los artistas no saben exactamente qué es lo que hace un curador. Pero saben que lo tienen que llamar porque todas las muestras tienen curaduría y porque poner el nombre les hace bien. Entonces, hay como a veces que hay que hacer educación con los propios artistas. La curaduría es esencialmente negociación y debería partir de un conocimiento muy profundo de la obra del artista. Por eso muchas veces existe como esta queja, ¿no?, de que los curadores trabajan siempre con los mismos artistas, y porque en realidad uno trabaja con el material que conoce. O sea, si yo tuviese que
hacer una muestra sobre este objeto, me tengo que sentar y lo tengo que investigar a fondo, si no, ¿qué voy a contar sobre esto? Lo que veo, que es gris, nada más puedo decir. Que esa es otra de las prácticas, de las malas prácticas curatoriales. Está la obra, llega el curador y dice, bueno, esto colgalo acá, el rojo queda lindo al lado del verde, y ahí se transforma en una colgada estética. Entonces, ahí es donde aparece la discusión, la negociación, donde el trabajo curatorial se enriquece porque el artista empieza a ver cosas de su obra que no las ve o que no las pensó, el curador entiende desde dónde piensa el artista. O sea, el proceso curatorial debería partir de una investigación muy profunda sobre la obra o grupo de obras, ¿no? ¿Se acuerdan este caso en Estados Unidos, en Columbine, del cual surgió el documental Bowling for Columbine, que fue el caso este de los chicos que entraron al colegio y dispararon a sus compañeros? Bueno, Michael Moore hace un documental sobre eso que sucede. Y al poco tiempo, Gus Van Sant, que es otro director, hace una película sobre el mismo hecho, que se llama Elephant, pero que es la mirada de los chicos que entraron a disparar. Es decir, el hecho es el mismo. Lo que hacen es contar la historia desde distintos lugares. La curaduría funciona mucho así, la obra es la misma y se mira desde distintos lugares o abordo distintos aspectos. Justamente a raíz de esto que veníamos hablando, de si se hace obra, si no se hace obra con la curaduría y demás, como centro de la escena les pongo esta cuestión de curaduría como un acto de creación. Lo que hay que entender es que van en paralelo y que un acto de creación es el de la obra, que es un acto de creación plástica, visual, que tiene que ver con las artes visuales, y que hay otro tipo de acto creativo que tiene que ver con lo curatorial, que van en paralelo, que no deberían opacarse entre sí, o que en tal caso el discurso curatorial debería potenciar el discurso artístico. Pero claro que hay un alto grado de acto creativo en la curaduría. Entonces, lo que hice acá es juntarles algunas ideas, algunos conceptos de algunos curadores, por un lado, para que escuchen sus voces, por otro lado, para que vean cuáles son los curadores que están estableciendo sus discursos en este momento. Está Victoria Norton, que la nombramos recién, que dice que el curador debe tener siempre una mirada crítica. Es decir, que no debe ser complaciente. Después tenemos, por ejemplo, en el caso arriba, que es Hans Ulrich Obrist, que es el curador internacional más conocido en este momento, que dice que el curador es un catalizador, que debe desaparecer una vez que pone en escena el trabajo del artista. Esa idea es interesante, la de catalizador, porque tiene que ver como con una noción muy general de lo que está pasando y la bajada que después hace de eso al público. Harald Seaman, que es un poco anterior y que tuvo una presencia muy importante en una documenta que se hizo en Kassel. Ustedes saben que la documenta de Kassel es como una bienal, pero que se hace cada 5 años. Dice que una exposición, en la exposición el curador muestra una idea personal, biográfica u utópica. Por eso cuando uno va a ver una exposición de un curador, debería también investigar un poco sobre quién es ese curador, porque es como en las películas en el cine. Voy a ver la película de, no sé, de Bergman, y ya sé más o menos cómo me va a contar la historia. Es decir, que cuando yo voy a ver una curaduría o una muestra con un curador determinado, y yo sé más o menos cuál va a ser la mirada que va a tener ese curador. Y después John Tack dice algo, una idea que también se usa mucho, que es la idea de cartografía en curaduría, la plantea como cartografía, como mapeo, que presenta convenciones compartidas para un resultado legible. Y después la idea de Howe Hanru, que dice que la curaduría es plantear una pregunta, formularla y responderla con el artista, con el fin de que el proceso sea esa colaboración en sí misma. Ahí les puse algunas otras ideas, frases que están en torno a la curaduría. Curaduría, otra vez como acto de creación, es negociar, es hacer política, es mediar, es relacionar, es escenificar, es todas esas cosas. Y se negocia todo el tiempo. Es una tarea que es muy invisible además, porque cuando uno llega a la muestra, lo que uno ve es la disposición en el espacio y parece que la tarea del curador fue solo eso. Pero para llegar a esa situación, o como en el cine, para llegar a esa escena, donde hay un guión que dice el actor, hay un vestuario, una iluminación, todo eso transcurre en un escenario particular, fue pensado muchísimo y analizado muchísimo.
Entonces, todas estas ideas son súper importantes de cómo se va construyendo ese relato curatorial. Por eso después debajo les pongo la creación como ejercicio creativo a partir del trabajo del artista. Siempre el anclaje es ese. Yo no puedo ir y decir cualquier delirio y decir, por ejemplo, León Ferrari era un artista que amaba mucho la iglesia. Y bueno, no, claramente yo tengo que partir de esa cuestión. Puedo no tocar el tema y puedo trabajar con otra obra de León Ferrari que no aborde ese tema, pero no puedo contradecir lo que la obra me está planteando. Es decir, el anclaje es siempre ese, por eso hay que conocer muy bien la obra. Y la curaduría a partir de los 70 toma una dimensión mucho más autoral. O sea, en los 50, como decíamos recién, es con los expresionistas abstractos se hace muy fuerte, se hace cada vez más participativa, pero es en los 70 donde yo voy a ver la curaduría de tal. Y uno va a ver las dos cosas, es como cuando uno va a ver la película. Uno va a ver la película, pero va a ver también, a ver a Scorsese, y uno identifica como cosas del tipo de relato de Scorsese, que son de Scorsese, o de cualquier Almodóvar, Tati, no sé, el que quiera, ¿no? Una muestra que estuvo muy buena porque descolocó mucho a los historiadores del arte, que se hizo hace un tiempo en OSDE, que se llamaba Las entrañas del arte, donde lo que se hizo fue mostrar distintas obras de arte de distintas épocas, desde digamos, las primeras obras hasta coloniales hasta la actualidad, pero hablaba de la preservación de los materiales, del deterioro de los materiales. En realidad yo no iba a ver la obra, lo que iba a ver era el material de la obra. Y es un muy buen ejemplo de cómo uno con un objeto puede contar distintos relatos. Yo de una obra de Cándido López puedo hablar de la obra, puedo hablar de la técnica, puedo hablar del soporte, puedo hablar de la historia de Cándido López, puedo hablar del color, puedo hablar de un montón de cosas. Algunas otras tareas del curador, digo, porque también una idea muy difundida es esta cuestión de que el curador trabaja en las exposiciones. También hay tareas curatoriales que no tienen que ver con lo expositivo. El curador arma un guión curatorial que es donde ordena y establece sus criterios y sus pautas para la muestra. El guión curatorial, por lo general, lo que incluye es el título de la exposición, incluye el tema de la exposición, que es algo genérico, el tema genérico que quiere abordar, y el concepto, que es algo específico sobre ese tema. Nosotros después vamos a ver algunos ejemplos, pero voy a dar un solo ejemplo que es muy habitual, por ejemplo, las mujeres. Como tema, simplemente las mujeres, hacer una exposición sobre las mujeres, no dice nada, porque yo expongo a 20 artistas que pintan mujeres y solamente lo que estoy haciendo es un recorte de 20 artistas que pintan mujeres. Ahora, si yo digo la representación de la mujer en el grabado japonés del siglo XV, ahí entonces estoy haciendo un recorte muy específico y estoy proponiendo una mirada muy específica sobre ese tema más genérico. Entonces ahí en el guión se define tema y concepto. Se define también el tipo de público al que va dirigida la exposición, que eso lo vamos a dar un poquito más adelante, y que no es un dato menor, de hecho es el dato más importante. Cuando yo establezco un discurso, no establezco un discurso para un otro que no sé quién es. Tengo que entender muy bien quién es mi público para trabajar un léxico determinado, un tipo de información determinada, y además también tener en cuenta cuestiones espaciales determinadas. También es el que arma la lista de obras, es el que selecciona. Cuando se establece la selección de obras, cuando yo digo esta obra va a ir y esta no, es porque eso es lo que va a hacer evidente en mi discurso curatorial. Si yo quiero hablar sobre la representación de las mujeres en el grabado del siglo XV japonés, tengo que elegir obras que hagan evidente eso. Entonces la selección no tiene que ver con una cuestión de gusto o estético, sino que tiene que ver con cómo expresan esas obras este discurso o esta mirada que yo estoy proponiendo. El catálogo es una pieza muy importante de la exposición. El catálogo a veces puede reflejar fielmente la exposición. Muchas veces, y que es lo que se está haciendo ahora, los catálogos se publican después de la exposición porque registran las charlas, los encuentros, lo que sucedió durante esa exposición. El catálogo es un poco expresión de esa muestra, entonces el curador participa y además porque se incluyen los textos, las tesis, ahí el material más teórico.
También participa en los folletos y en los impresos, qué textos se van a poner. Todo esto también se va dialogando con las instituciones, porque a veces las galerías, los museos tienen su propia gráfica. Yo puedo proponer algo muy loco, pero bueno, el Malva ya tiene su estilo, su identidad gráfica. Acompaña en el montaje. Hay algunos curadores que son más participativos en los montajes y que también deciden los montajes, y hay algunos curadores que no se meten en el montaje y ahí trabajan con un museógrafo, con un montajista que es el que les propone el diseño. Acompaña en los procesos educativos, es decir, las charlas, las actividades. Muchas veces es el que capacita a los educadores que están en las salas para manejar un discurso uniforme. Participa en las reuniones de coordinación general, con artistas, con prestamistas, con instituciones, digo, para que se entienda también que no es solamente un tipo que está sentado en un escritorio ideando, desconectado del mundo, sino que es el nexo, es el director de orquesta. Pero es un ámbito de negociación muy importante, porque, por ejemplo, el tema de los prestamistas es un tema, cuando se hacen exposiciones, y es un tema de negociación muy importante. Hay coleccionistas que no quieren prestar, hay que negociar, hay que ceder, uno tiene como una idea, yo quiero que esta obra vaya acá, y por ahí el coleccionista te dice, te la presto, pero solamente si la pones en una vitrina. Y vos en tu diseño no habías pensado en la vitrina, y bueno, ahí tenés que negociar. O sea, es una instancia de todo el tiempo hay que estar negociando. Los epígrafes, las cédulas, los nomencladores, son todos sinónimos de la misma información técnica que acompaña las obras. Es muy importante para el visitante. Y además en arte contemporáneo muchas veces son las que terminan de completar el concepto de la obra. Por ejemplo, hay una obra que es muy conocida, que es el retrato el artista es Robert Rauschenberg, y es el retrato borrado de, no me acuerdo el otro, no me acuerdo de qué artista, bueno, previo a él. Le pide a un artista norteamericano de su época, ya me voy a acordar el nombre, y lo que hace Rauschenberg es borrar el retrato. Demora como 2 meses y lo que se exhibe es esa hoja en blanco. Entonces, si yo no acompaño en el epígrafe con esa información, para mí es una hoja en blanco que no dice nada. Muchas veces los epígrafes en arte contemporáneo son los que terminan de completar el concepto de la obra. Yo soy una ferviente defensora de los epígrafes. Eso también es muy museológico, para mí es re importante esa información. Entonces, ¿qué es lo que debe contener? El nombre del artista, si es que son varios artistas, el título, si pertenece a una serie, el año, y en el caso de que no se sepa el año específico, se pone un año cercano, una fecha cercana. La técnica, los materiales y los soportes. Eso también es muy importante, sobre todo para catálogos, pero a veces uno, incluso frente a la obra, no puede distinguir demasiado qué material es. Entonces ahí está el epígrafe que me da esa información. Y en la tendencia actual, más contemporánea, es ser muy descriptivos de los materiales. Vieron que antes era técnica mixta, entonces se quedaba como secreto del artista. Y en realidad hoy se trabaja más entendiendo que esto también es una instancia didáctica, porque los museos son instancias de educación no formal. Entonces hay una tendencia a ser muy descriptivos. Por ejemplo, en las obras de Berni se trabaja mucho con eso. Es papel, puntilla, restos de chapa, ¿no? Las obras de Juanito Laguna, que trabaja con múltiples materiales, se describen todos los materiales. Que hay algunas instancias que el arte contemporáneo pone como en ridículo. Por ejemplo, yo me acuerdo en Malva, yo trabajaba en la parte de registro y documentación, donde hacíamos toda esta tarea. Ingresa una obra de Diego Bianchi, que es una instalación con materiales de limpieza. Entonces, la descripción, el epígrafe era, por ejemplo, frasco de Poet, aroma bebé, 330 mililitros, más frasco de Cif de 50 mililitros. Y había que describirlo, porque era parte de la obra. El arte contemporáneo pone en ridículo, juega mucho con esas cosas. Después las medidas, que en arte se indican siempre alto por ancho, a diferencia de todas las otras disciplinas. El arte indica alto por ancho por profundidad, se indica el sistema métrico. En el caso de fotografía o de grabado o de obras que sean múltiples, como algunas esculturas, algunas obras cinéticas, se indica la edición o el número de copia. ¿Qué es lo que diferencia entre edición y número de copia?
Si yo tengo un original, como puede ser un negativo, papel, o tengo un grabado, por ejemplo, la chapa de grabado original, que a medida que voy haciendo la copia se va desgastando, a mí me interesa saber qué número de copia es, porque se entiende que a la número 300 el original se desgastó. Ahora, en la fotografía digital, como el archivo original es un archivo que no se desgasta, a mí lo único que me interesa saber es la cantidad de ediciones, la cantidad de copias que hay de esa foto. Eso sobre todo en términos de mercado. Cuantos más copias hay, la obra tiene un precio más bajo. Y después, si pertenece esa obra a una colección. Eso se consulta previamente. A veces se piden obras, eso es para exposiciones institucionales, no para galerías, pues las galerías, las obras se venden. Entonces, en el caso de las instituciones, ¿a qué colección pertenece? Puede ser particular, puede ser de un museo, bueno, eso se consulta. Hay coleccionistas que quieren darlo a conocer y hay otros que no. Y para que vean cómo se van conformando el equipo curatorial, digamos, realmente el curador es como un director de orquesta, porque no hace todo. Diálogo con el diseñador para el catálogo. En el caso de folletos, gacetilla de prensa, con el área de prensa y de comunicación. En el acompañamiento del montaje, con el museógrafo y los montajistas. Los procesos educativos con el departamento educativo. Y todo esto se trabaja además con el equipo de producción, que es el que hace efectivo, por ejemplo, yo quiero pedirle a tal coleccionista tal obra. Y además, para volver a esta idea que yo les planteaba antes de qué es lo que me da el formato exposición que no me da ningún otro formato. Vieron que con el cine pasa un poco eso, ¿no? Yo me puedo hacer en mi casa una sala de cine hermosa y todo. Ahora, la experiencia de ir al cine no la reemplaza nada. O la experiencia de, no sé, ir al mar. Yo puedo ir a esas piletas que hacen las olas artificiales, pero estar en el mar es estar en el mar. Lo que yo debería lograr con el visitante es que esa experiencia que se genera en la exposición se genere solamente allí. Hay que entender muy bien cuáles son las posibilidades del formato exposición en términos comunicacionales, que no lo da otro. ¿Qué queremos transmitir? Sería la parte del contenido, el corazón, como el corazón del alcaucil, la parte curatorial más pura, más neta, el contenido. Ahí es donde está el tema y el concepto, el mensaje que yo quiero transmitir. Que es en lo que me voy a parar todo el tiempo para decidir qué elijo, cómo lo pongo, qué selecciono. El siguiente punto es, una vez que definí qué quiero contar, tengo que decidir o tengo que empezar a diseñar los recursos expositivos. Si yo quiero que los grabados de Goya sean vistos o sean como abordados desde una mirada más intimista o más tétrica, entonces bueno, voy a diseñar una sala negra con una luz muy puntualizada. Tal vez voy a trabajar con una temperatura menor para que el visitante tenga como esa sensación como de algo muy privado, como que se está metiendo en algo medio privado. Entonces ahí es donde los recursos expositivos hacen evidente mi concepto, mi idea, sin que yo la tenga que decir. El tema del dónde también es muy importante, porque los espacios tienen sus públicos, tienen sus perfiles, tienen sus objetivos. Y esto, les juro que pasa todo el tiempo. Artistas que exponen en una galería y no quieren vender las obras, artistas que exponen en un museo y se enojan si no venden. Es decir, lo que están errando es en comprender cuál es el objetivo del espacio. Entonces, ese es uno de los abordajes que se puede tener con respecto al lugar. Las temáticas son muy importantes, no cualquier temática se puede abordar en cualquier lugar. Si yo quiero hacer una exposición multitudinaria, la tengo que hacer en un lugar que tenga buen acceso al público. Yo les puse ahí lo del lugar geográfico porque eso lo aprendí un poco a la fuerza. Yo durante un tiempo estuve viviendo y trabajando en Ushuaia y teníamos, por ejemplo, 6 meses del año con oscuridad y 6 meses del año en el momento de apertura del museo y 6 meses del año donde teníamos luz desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos a dormir. Y el punto al que quería llegar era el público. El público es todo, que es esta reversión que yo les planteaba al principio. Antes todo era esa sala llena de obras
lo importante era la obra. Hoy el importante es el público. Voy a decir una cosa que no es política, pero no existe una exposición para todo público. Yo puedo dejar que todo el público entre. Todos podemos ir al Museo de Bellas Artes porque es gratuito, nadie nos va a impedir la entrada, pero no va todo el mundo, porque a no todo el mundo le interesa el arte, y porque además dentro de la franja de gente que le interesa el arte, hay muestras que le interesan y muestras que no. Y además, el otro día tenía una discusión con una chica de un museo de San Juan, donde teníamos que definir un proyecto y le decía, bueno, público, definamos público. No, el público no importa, que vengan todos. Y entonces yo insistía, le digo, no, hay que definir el público, porque si no sabemos a quién le hablamos, entonces no sabemos cómo expresarnos. No, pero que venga todo tipo de público. Entonces ella planteaba un texto inicial. Yo a propósito le digo, qué bueno, le digo, porque el bebé de 6 meses de nuestra amiga que lo lleva a la muestra también va a comprender el texto que está leyendo, ¿no? O sea, no, las muestras no son para todo público. Si yo pongo un texto, es para gente que sabe leer, que tiene capacidad de lectura y que además tiene capacidad de lectura, por ejemplo, en español. Si yo quiero que la muestra sea más amplia, tendría que hacerla bilingüe. Y si pongo un texto que maneja un léxico muy técnico, estoy apuntando a un público que ya tiene nociones sobre ese tema, o no. O lo hago muy general y entonces la gente que tiene conocimiento sobre ese tema se aburre y no va a venir. Es decir, que el público es muy importante definirlo y se define muy específicamente. A mí me gusta pensar como la definición de el príncipe azul de la exposición. Como el visitante ideal, a ver, ¿qué características tiene que tener? Porque claro, no podemos decir, bueno, no, este no va a entrar por tal cosa. Lo que hay que hacer es definir un visitante modelo. Y se arma la exposición en función de ese visitante modelo. ¿Y qué es lo que va a hacer que comprenda lo que yo planteo o no? Porque si yo le estoy hablando sobre algo muy específico local, por ejemplo, la otra vez cuando hacíamos este ejercicio con el cartel de Todi, y nosotros decíamos, bueno, viene un alemán a la exposición, ¿entiende qué es Todi? ¿Conoce Todi? Entonces, o se lo explico o no se lo explico y entonces estoy trabajando para un público muy local. El tema del público es re importante y se define así, se define edad, idioma, intereses, nivel de conocimientos, se define de un modo muy, muy específico. Bueno, después hay algunas técnicas o algunos recursos con los cuales vos podés trabajar en niveles de comunicación. Entonces vas ampliando ese público. El Louvre trabaja para esa gran masa de público que por ahí no le interesa el arte, pero que igual va a ir al Louvre, con lo que se llaman los highlights, que son como las piezas más notorias, más destacadas, que no necesariamente son siempre las más importantes o las más, digo, en términos estéticos, las mejores obras. Entonces lo que se hace es un subrecorrido. El Malva también tiene un subrecorrido así, digo, para llevarlo a un campo un poco más pequeño que puedan comprender. Tiene un subrecorrido a través de los paneles de colores donde si yo no tengo ganas de recorrer toda la exposición permanente de Malva, recorro esos paneles de colores que son menos, pero igual me llevo el concepto de lo que es la presentación de la colección de Malva. Por ejemplo, dentro de los highlights de Malva está Frida Kahlo. ¿Es la mejor obra de Frida Kahlo? No. ¿Es la mejor obra de toda la colección? No. Pero Frida Kahlo, ¿por qué se transformó en ese highlight? Porque es la única obra de Frida Kahlo que se puede ver en una colección de acceso público en Argentina. Entonces, ven que acá tenemos, hay obras que están muy marcadas. Tenemos una obra acá que está sobre pared blanca. Y después tenemos 2 obras que están sobre paneles de colores que además tienen vidrio. O sea, ahí es como se pone en evidencia también la jerarquización que se va haciendo dentro de ese discurso. Esta obra que está acá atrás no es igual a esta. Hay algo, y no me lo dice un texto, me lo dice porque está más resguardada, está más cuidada. Botero es un highlight, me doy cuenta porque está sobre el panel de color, pero en la jerarquía no es tan importante como Rivera, pues no tiene vidrio. Entonces hay como jerarquización, pero además dentro de esa jerarquización hay un subrecorrido dentro del recorrido general. ¿Ven? Acá tienen sobre pared blanca, esta sobre pared de color. ¿Ven? Acá lo mismo, esta panel de color y acá no. Acá esto, para que también se entienda
esta cuestión de cuando el proceso curatorial subvierte la obra. A mí, Pacheco, que fue el que hizo la curaduría de esta muestra, es un curador que yo respeto muchísimo, muchísimo, me súper interesa su trabajo, pero acá, esto que pasa acá es tremendo. Estas obras, que son unas obras de Alicia Clark, que es una artista brasileña que ya falleció, son unas obras que son la serie se llama Bichos en portugués. Y son una serie de placas de aluminio que tienen bisagras y que la idea es que el público las pueda manipular. Y que en palabras de la propia artista en vida, lo que ella decía era que la obra no era el objeto, sino que la obra era la experiencia del visitante manipulando ese objeto. Ahora, ¿cómo está expuesta? Ahí. ¿Se puede manipular? No. Es decir, la obra no existe, se está subvirtiendo el concepto de la obra. Yo curatorialmente puedo suplir esa falencia de no poder manipularlo porque se entiende que es un objeto de museo, que se deteriora, que es de una colección particular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar con modelos, hacer un modelo de la obra manipulable, puedo incluir fotografías del público manipulándolo, puedo incluir un video, es decir, se puede trabajar. Ahora, ahí sí hay un error curatorial que es importante porque yo como visitante estoy interpretando mal la obra, se está comunicando mal la obra. Los artistas cinéticos trabajan con el movimiento, el eje de su preocupación artística es el movimiento. La decisión institucional del Bellas Artes, en la parte de la colección permanente de arte argentino, era mostrar esas obras en continuo movimiento, que genera un montón de problemas, porque bueno, son obras, imagínense, de los 60, se rompen a cada rato, no fueron pensadas originalmente para eso. Pero bueno, se respeta ese criterio porque la obra es el movimiento. Ahora, cuando yo voy a Malva, me encuentro esto. Una obra de Le Parc, cinética, detenida. Si yo no sé que tengo que apretar el dispositivo, que es un dispositivo, además que no es que es una tecla verde fluo, es una teclita blanca, que bueno, si no la veo mejor. Si yo no sé eso, cuando paso digo, ay, mira qué lindo los circulitos de Le Parc. O sea, otra vez se está subvirtiendo el concepto de obra. Eso también se entiende que se hace porque de verdad las obras de los artistas cinéticos se rompían a cada rato. Le Parc además tiene determinado un restaurador específico acá en Argentina que cobra caro. Entonces, bueno, hay una decisión también de mostrarlo así por cuestiones de conservación. Tarsila do Amaral, habíamos dicho, panel de color, vidrio. Panel de color sin vidrio. Y tenemos, ¿no? Petoruti, Spilimbergo, Torres García, no son artistas menores. Ahí hay una decisión de jerarquización que es curatorial. Frida Kahlo tiene panel de color, tiene vidrio y tiene iluminación. Si después de eso a mí no me queda claro que Frida Kahlo es la obra más importante de la exposición, leí mal. Y ese es un muy buen ejemplo de cómo yo desde los recursos museográficos pongo de manifiesto el discurso. No hace falta que ponga un cartel que diga, hola, soy la obra más importante. Si hago ese recorrido, ahora yo podría hacer el recorrido de esta muestra solamente por los paneles de colores y me puedo llevar una noción muy general de cuál es la colección de Malva y cuál es la propuesta de esta exposición. Puedo ser otro tipo de público que mira todas las obras y me llevo una información más completa. Pero si soy un público que no me interesa demasiado, puedo tener este subrecorrido. ¿Qué es lo que hacen los grandes museos? Entendiendo también lo que él decía, que también son instancias de turismo cultural, no solamente un amante del arte, es turismo cultural. Ven, por ejemplo, acá, esto es un ejemplo buenísimo. Esta obra de Berni, Manifestación, es una obra súper importante. ¿Está destacada? No, es una decisión curatorial. No deja de ser la obra que es, pero en el discurso que se está planteando, no. Ya hay otras obras que suplen el lugar en ese discurso, en los paneles de colores para ese visitante. Hay un museólogo argentino que vive en España que categorizó el público en mariposa, hormiga, pez y saltamonte. Y entonces dice que el pez es el que entra a la sala y así como entra, sale. El mariposa mira todo, pero de modo superficial. El langosta va,
que por lo general es para el que funciona esto de los paneles de colores, va a los puntos que le llaman más atención, y el hormiga es el que mira todo, lee todo. Ahora, ojo, porque uno no es siempre el mismo tipo de público en todas las exposiciones. Si yo voy al Museo de Armas, les aseguro que no soy público hormiga, soy el pez. Si voy al Louvre, posiblemente sea el hormiga, y hasta ahí nomás, porque no también se cansa. Entonces lo que decíamos era esta cuestión de pensar el público, ¿para quién? Eso es muy importante porque a veces nos puede pasar que nosotros vamos a ver la exposición y a pesar de todos estos recursos museográficos, la selección, la disposición en el espacio, que es lo que hace visible ese discurso, igual no entiendo qué es lo que me están diciendo. Entonces puede pasar que yo no sea el público para esa exposición o que la curaduría esté mal hecha. Pueden pasar las dos cosas. Pero hay que entender también que a veces uno no es público para esa exposición. Y después a lo último, los gastos, los recursos, el presupuesto que siempre hay que armar para las exposiciones. Se pueden hacer exposiciones con muy pocos recursos, pero yo siempre lo pongo abajo para no desalentar, porque si empezamos con el presupuesto no hacemos nada.